Ok, perfecto. Bueno, entonces esta conferencia pues la hemos llamado Tendencias del consumidor post-pandemia y en realidad es, todo nace, yo cada enero publico algunas de las que creo que son las tendencias que van a ser más relevantes en la vida de los consumidores. Y este año, pues evidentemente era un año muy difícil porque pues la pandemia aceleró muchos de los cambios que ya estábamos viviendo, que estaban viviendo los consumidores, que estábamos viviendo todos los ciudadanos. Entonces, lo que quiero hoy, de alguna manera, es revisar esas tendencias y entender cómo vamos y qué ha pasado durante este año con estos cambios que siguen estando activos, ¿no? A veces nos parece que comienza enero y hay un reporte de tendencias y el año empezó y las tendencias el 31 de diciembre terminan unas tendencias y empiezan otras. Y en realidad, pues, como es obvio, son cambios que se están dando y que se están evolucionando y que hoy, pues sí, son vigentes y que serán vigentes seguramente en los próximos años. Entonces, quiero simplemente contarles estas 8 tendencias que hemos visto este año. Las voy a mencionar de manera pues muy rápida aquí y luego vamos una por una y vamos entendiendo lo que ha significado cada una, ¿vale? Entonces, la primera se llama optimismo controlado. Es un año en el cual queremos ser optimistas, hay razones para ser optimistas, pero por otro lado aparecen muchas razones que nos impiden realmente celebrar o realmente pensar que la pandemia ha terminado. En segundo lugar, pues hablamos de un capitalismo suave, ¿no? Cómo empezamos a ver algunos elementos que nos hacen ver muchas críticas al sistema capitalista y cómo nosotros como marcas podemos responder y adaptarnos a esas nuevas percepciones de los consumidores. En tercer lugar, uno que llamamos la vida anfibia, que tiene que ver con ese cambio que estamos viviendo todos, que hemos aprendido a movernos del mundo digital al mundo real con mucha más facilidad y mucho más rapidez, pero no solamente eso, nos hemos empezado a mover entre entornos, nos hemos empezado a mover entre el trabajo, el descanso, el fin de semana, el trabajo laboral, las vacaciones, todo empieza a ser como algo entre lo que nos movemos con mucha más facilidad. La cuarta se llama rediseño individual y básicamente tiene que ver con esta necesidad y este deseo que tenemos todos de reinventarnos en lo personal y en lo profesional. La quinta se llama Doctor Soy Yo y esta es una tendencia que habla de cómo nosotros queremos experimentar con nuestro propio cuerpo, cómo queremos automedicarnos de alguna manera, cambiar muchos de nuestros hábitos, cambiar para ver qué impacto tiene en nuestra vida y cómo nos cambia la vida. En sexto lugar, el tema de la desconfianza. Estamos en la era absoluta de la desconfianza. La pandemia nos enseñó que nada se puede predecir, que ni los países más avanzados ni las instituciones más desarrolladas pudieron predecirlo. Entonces desconfiamos de todo y tenemos esta duda de qué es lo que realmente nos están diciendo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Y eso es un tema fundamental. El séptimo lugar está pensar humano, vamos a pensar todo a escala humana. La pandemia nos ha hecho ver el sufrimiento en carne propia en muchos casos y nos ha hecho ver lo que implica la pérdida. Entonces eso nos hace un poco más humanos y vamos a hablar también mucho de eso. Nos hace más humanos y nos hace también más locales, nos va a hacer pensar mucho más en términos locales. Y en octavo lugar, vamos a hablar un poco del tema ambiental, donde hemos llegado a un concepto donde nos sentimos de alguna manera culpables de lo que pasa con el medio ambiente y eso pues nos hace tomar decisiones que también pueden ser oportunidades para muchas marcas y para muchas compañías, como ya lo hemos visto en los últimos años. Entonces vamos a hablar de la primera. La primera se llama optimismo controlado, ¿no? Y aquí lo que decimos es, pues evidentemente cuando se desarrolló la vacuna, cuando empezamos a ver que las vacunas funcionaban, cuando empezamos a ver que las jornadas de vacunación se daban en los países y que aunque fueran lentos, aunque tuviera algunas dificultades de disponibilidad y tal, al final la vacuna iba pasando, decíamos, bueno, por fin estamos dejando la pandemia atrás, pero no, pero la pandemia seguía y pues para algunos sigue, ¿no? Sigue siendo una realidad que les impide probablemente abrir sus negocios o tener los mismos niveles de facturación que tenían antes y demás. Entonces es un optimismo controlado, es decir, celebramos, tenemos razones para celebrar, pero al mismo tiempo hay cosas que nos impiden celebrar.
Pasa también desde lo político, lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto cómo a pesar de que ganó Joe Biden y terminó supuestamente una era Trump, que parecía una era mucho más polarizada. Sin embargo, el país sigue igualmente polarizado y seguimos viendo cómo mucha gente aún no reconoce a Biden como un presidente legítimo. Entonces, esto nos hace definitivamente vivir como una confrontación permanente entre digamos, el optimismo de ver que empieza un cambio, pero al mismo tiempo ver que el cambio realmente no llega, ¿no? Nos pasó hace poco, creo que todos vieron estas imágenes impresionantes de Afganistán y decir, bueno, pero ¿cómo es posible que hoy sigamos viendo una realidad como esta, ¿no? Entonces, a pesar de que avancemos en algunas cosas, ese optimismo siempre será controlado. Y hay un tema que me parece importante mencionar de un profesor que se llama Eli Finkel de Northwestern University en Estados Unidos. Él es especialista en relaciones humanas y es especialista en relaciones de pareja y en todos estos temas. Y de repente la revista Time en Estados Unidos a finales del año pasado lo llamó y le dijo, profesor Finkel, yo quiero que usted nos haga un análisis de por qué la convivencia es tan difícil, por qué estamos tan polarizados, por qué toda la gente, hay tanta confrontación, hay tantas luchas, por qué en la sociedad estamos tan enfrentados, que es una realidad que se ve no solamente en Estados Unidos, sino que en todos los países, en América Latina lo hemos visto con unas polarizaciones brutales en los países. Y él respondió con un artículo en el que dice, miren, lo que pasa es que si uno se pusiera en la tarea diabólica de construir el matrimonio más tóxico posible, si uno quisiera construir el matrimonio más tóxico posible, maximizaría el irrespeto, se aseguraría de interpretar las acciones de su pareja de la peor forma posible y se rodearía de gente que odia a su pareja. Así que si lo llevamos al mundo político, hemos construido el matrimonio más tóxico posible. Es decir, lo que hemos hecho es lo que sabemos que destruye las relaciones. Y esto ha pasado básicamente por tres razones, explica el profesor Finkel. En primer lugar, porque hemos creado estas burbujas de opinión. Creo que a todos nos ha pasado en las redes sociales, cada vez pues seguimos a la gente que piensa como nosotros. No confrontación, no queremos gente que viene con opiniones diferentes, entonces vamos construyendo unas burbujas en las cuales nunca nos enteramos de qué piensa la gente que piensa diferente. Y esto pues es una implicación muy compleja. Lo segundo que él dice es que hemos empezado a interpretar lo político desde un punto de vista moral. Y eso tiene mucho riesgo, porque históricamente pues siempre ha habido confrontación, siempre pues ha habido partidos políticos, siempre ha habido gente de un lado y del otro, del espectro político, pero lo normal es que la gente pensara que los demás votaban por un candidato diferente o contrario porque estaban equivocados o porque no tenían la formación o porque no tenían la madurez política, por la razón, pero nunca porque eran malas personas. Lo que estamos viendo hoy es que esa confrontación política pasa de verse simplemente como que el otro lado está equivocado, el otro lado está eligiendo los candidatos equivocados y han empezado a percibir que el otro lado está eligiendo porque son malas personas. Y eso es muy delicado porque se lleva a un terreno de lo moral. Y lo otro que es delicado, dice Finkel, es que hemos creado estos megabloques, estos bloques de identidad en los cuales si tú estás de un lado del espectro político o estás del otro lado del espectro político, tienes que estar de acuerdo con todo lo que piensa ese lado. Entonces desaparece el centro y se vuelven bloques muy polarizados a un lado o al otro. Y esto pues tiene implicaciones que son muy complejas. Eso significa ese optimismo controlado. Estamos avanzando, sí, hay cosas positivas, sí, pero hay muchas cosas que todavía nos preocupan mucho de lo que está pasando en la política, en el mundo entero, básicamente por estas tres razones. En segundo lugar, hablamos del capitalismo suave. Esta es la segunda de las tendencias. Habíamos dicho, llevamos mucho tiempo diciendo que el capitalismo como sistema estaría en el centro de la discusión y así ha sido. Lo que pasa es que la pandemia acabó de abrirle el espacio a este tema, sobre todo con una palabra que hemos escuchado mucho últimamente, con mucha fuerza, ¿no? La inequidad. ¿Cómo vamos a quedar después de la pandemia? ¿Cuál va a ser el resultado
cómo vamos a quedar después de la pandemia. Y vemos este estudio que hace Edelman, que es una compañía que analiza en todo el mundo lo que ellos llaman el barómetro de la confianza, y le preguntan a la gente si está de acuerdo con que las personas con menor educación, menos dinero y menos recursos van a estar más afectadas por la pandemia, y dicen que sí, el 62% a nivel global, pero si ustedes se dan cuenta, Colombia está en el tercer lugar en el mundo en que la gente siente que esta pandemia nos va a traer más inequidad. Esto es complejo porque pues ya seguramente ustedes han escuchado muchas veces esta idea de que la pandemia nos va el resultado es en forma de K, ¿no? Que aquellos que estaban bien van a estar mucho mejor, los que estaban mal van a estar mucho peor. Entonces se abre más la brecha, y el tema de la inequidad es un tema del cual vamos a seguir escuchando mucho, básicamente como resultado del impacto de la pandemia. De hecho, el Fondo Monetario Internacional habla de cómo esta inequidad y el resultado de la inequidad que se incrementa con la pandemia predice la generación de protestas, de marchas y demás que hemos visto, de hecho, en nuestro contexto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el marketing? ¿Qué tiene que ver esto con las marcas? ¿Qué tiene que ver esto con las empresas? Es interesante porque este es un estudio desarrollado con las generaciones más jóvenes, generación Z y generación millennial, y aparece este fenómeno en Estados Unidos, pero es algo que estamos viendo en todo el mundo. Aparece este fenómeno del shelf activism, es decir, el activismo de las estanterías de los supermercados. La gente compra como yendo a las urnas, es decir, compro esta marca porque apoya el medio ambiente, yo estoy de acuerdo con apoyar el medio ambiente, o compro esta marca porque estoy de acuerdo con esta idea que esta marca promueve, y vemos cómo estadísticamente pues ellos buscan esas marcas que apoyan las causas en las que creen, más del 60%, evitan las marcas que se oponen a las causas que ellos eh, sostienen o comparten, y, eh, y buscan las marcas que apoyan, digamos, en las causas que para ellos son importantes. Y en ese mismo estudio, si uno mirara realmente qué es lo que es importante para estas dos generaciones más jóvenes, pues vemos cómo hay un tema de raza, de género, de educación, de pobreza y de clima, que son fundamentales y que para ellos están en su agenda de manera muy importante. Casi que uno tendría que decir, si tu marca no está pensando en cómo hablar de un tema de diversidad de raza, de diversidad de género, de promover la educación, promover la pobreza, de facilitar que las personas salgan de la pobreza, o un tema medioambiental relacionado con el clima, no estás en la agenda de los consumidores. ¿Tienes que hacerlo todo? No, evidentemente que no, pero alguno de estos temas ellos están esperando que tú tengas un compromiso y que lo demuestres. La tercera de las tendencias se llama vida anfibia, y como les decía al principio, descubrimos que con el confinamiento pues tenemos una capacidad increíble de adaptación como seres humanos. Al día siguiente, si ustedes, muchos habrán trabajado remotamente desde sus casas en la pandemia, y se dieron cuenta que simplemente abrían su computadora y podían trabajar, y que el mundo no se acabó, y que las empresas no tuvieron que cerrar, muchas, otras desafortunadamente sí, porque estaban basadas en una economía de servicios y estaban relacionadas con un espacio físico y demás. Pero ¿cuántas compañías pudieron seguir avanzando gracias a que tecnológicamente la gente se adaptó? Y hubo un tema de trauma complejo, un tema de salud mental que todavía estamos viendo con mucha fuerza y muy complejo, pero en últimas, de alguna manera somos anfibios, somos animales capaces de trabajar en la oficina, en la casa, de movernos de un lado a otro. Eh, de cuánta gente que conocemos se fue a vivir a un pueblo, o se fue a vivir al campo, o se fue, y sin embargo nos pudimos mover, es decir, nuestra vida se reinventó en muy pocos días, y eso habla de ese espíritu anfibio. Dice esta mujer que se llama Liz Bourrow, que es una ex vicepresidenta de WeWork,
Dice, las oficinas funcionarán como espacios donde la gente se reunirá para cultivar el liderazgo o el desarrollo personal y también como una especie de club social para estar en contacto con los compañeros, aunque no volveremos a vernos en ellas 5 días a la semana. Hoy no lo sabemos, ¿no? Esta es una frase que dijo ella probablemente hace un año. Hoy no sabemos si vamos a estar 5 días a la semana. Lo que hoy sabemos es que vamos a aprovechar mucho más el tiempo que estemos en la oficina y vamos a saber con mucha más claridad todas las veces que no es necesario que estemos en la oficina. Y eso creo que es lo más importante que nos deja ese espíritu anfibio. Habrá compañías que obliguen a la gente a estar 5 días a la semana, pero va a ser complejo porque parte, como muchos de ustedes habrán visto, parte de la forma de reclutamiento que hoy tienen también muchas compañías es dándole a la gente la posibilidad de trabajar de manera remota. Entonces va a ser muy complejo este tema, pero definitivamente hay un espíritu anfibio que no podemos negar y que nos obliga a todos, a las marcas, a pensar de una manera omnicanal. Hemos hablado mucho de lo omnicanal por muchos años, que tenemos que tener la misma experiencia, que la gente tiene que encontrar la misma experiencia en el punto de venta, que en la sucursal telefónica, que si entra al website, que tiene que todo tener una misma experiencia, ¿no? Y eso es cierto, pero ahora más que nunca, ahora tenemos que asegurarnos que realmente la experiencia se sacrifique lo mínimo. Hay un estudio que hizo Vogue durante la pandemia, Vogue Business, que me pareció muy interesante porque me parece que revela exactamente lo que va a pasar, ¿no? Exactamente lo que ya hemos estado viendo y lo que creo que va a haber cada vez más. 56% de los consumidores dicen que ellos compran esto es particularmente de ropa, pero creo que es adaptable a todo el mundo del retail. 56% de los consumidores dicen que compran más online como resultado de la pandemia. Entonces, la compra en línea, pues evidentemente nadie lo puede negar, es el gran fenómeno, el tema de e-commerce, nadie lo puede negar, ¿no? 39% de los comerciantes dicen que están buscando cómo ofrecer formas alternativas de que la gente pueda probarse la ropa sin tener que ir al sitio físico, 39%, con lo cual estás dando un empuje importante a que la gente pueda no tener que probarse la ropa de manera física. Sin embargo, un 61% de los consumidores dice yo voy a volver a la tienda cuando de nuevo sea posible y sea seguro. Entonces, ¿va a desaparecer la tienda? Evidentemente no. ¿Va a desaparecer lo online? Evidentemente no. ¿Va a crecer lo online? Sí. ¿Va a crecer lo físico? Seguramente que también. Entonces, nada reemplaza nada. Somos animales anfibios que nos vamos a mover entre ver algo en una tienda, pero pedirlo online desde la misma para no tener que llevarlo con nosotros. Vamos a ver que la misma persona compra unas veces esa marca online y otras veces las compra en el lugar físico y no hay ningún problema, no hay ninguna adicción. No es que el que compra en el lugar físico son los viejos y los que compran online son los jóvenes. Hoy todos hemos aprendido a movernos entre los espacios virtuales y físicos. Y aquí quería simplemente mostrarles un ejemplo muy rápido de Burberry, que es una marca, como ustedes saben, una marca de lujo, de vestuario. Y esta es la tienda que abrió, la última tienda grande que abrió, que fue como su tienda más importante en Shenzhen, en China. Y quiero que miren cómo, si yo les pregunto después de ver esto, si es una tienda online, si es una tienda física, es imposible que ustedes me respondan. Es completamente anfibio. Miren cómo integra las redes sociales, cómo integra el móvil, el celular, miren cómo integra los espacios físicos, miren cómo se puede pedir online, se puede consumir en el lugar. Además, un tema de gaming, de gamification, todo integrado dentro de la misma experiencia de marca. Creo que esto es bastante inspirador y creo que hacia allá deberán de tratar de moverse las marcas. Y un dato también interesante, esto es de PayPal, es que PayPal concluyó que las compras de la ropa que se pone por encima, arriba de la cintura, creció
un 27%, la ropa que se pone abajo de la cintura decreció un 30%, con lo cual es clarísimo cómo aprendimos a vivir para ese mundo online, ¿no? Todo el concepto del athleisure. Miren que este mundo anfibio nos empieza a traer términos como athleisure, ¿no? Como esa ropa que es atlética, pero que también puedo usar para trabajar. O este término que se empezó a usar mucho el año pasado, que era staycations, que es quedarse en la casa, pero en vacaciones. Entonces, eso es el mundo anfibio. Y creo que cada vez más hacia el futuro somos seres anfibios y vamos a convivir los espacios de trabajo con los espacios de descanso, obviamente, no quiero decir que es algo positivo, obviamente tendrá implicaciones muy complejas en nuestra salud mental, pero tendremos que movernos, el mundo nos llevará a esos modelos mucho más flexibles. La cuarta de las tendencias se llama rediseño individual. Y un poco lo que les señalaba al principio, hemos encontrado un mundo en el cual la gente quiere rediseñarse. La pandemia nos obligó a cuestionarnos muchas cosas, desde lo profesional, pero también desde lo personal. Cada persona quiere ser algo nuevo, rediseñar su perfil, rediseñar su currículum, ¿no? Quizás ya no trabajar para una compañía, ya no para la misma compañía que trabajaba, quizás hacer otras cosas en lo personal y en lo profesional, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo, esto es Estados Unidos, pero creo que esto se ha extendido pues por todo el mundo, vemos cómo ha crecido la cantidad de gente que trabaja freelance, es decir, que no tiene un contrato, sino que trabaja por encargos, ¿no? Pasó del 28 al 36% durante la pandemia, pero miren cómo en Estados Unidos el 50% de toda la generación Z, que son los de 18 a 22 años, está haciendo freelance, el 50%, es decir, uno de cada dos personas ya probablemente nunca trabajará para una corporación, nunca trabajará para una compañía, sino que trabajará para su propia compañía. Esto implica un rediseño grandísimo porque evidentemente pues mucha gente está dejando sus trabajos corporativos y está entrando por necesidad o por gusto o por rediseño, pero está viviendo una realidad diferente que tiene que ver con ese diseñar mi propia compañía, mi compañía soy yo. Eh, Esto pues tiene unas implicaciones que todos sabemos desde el punto de vista de seguridad social y todo muy complejas, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. En la pandemia vimos pues este crecimiento absurdo de todo el tema de cursos online y demás, y eso hace parte de ese rediseño, cada persona buscando cómo rediseñarse y cómo pensarse diferente. Pero también hay un rediseño en lo personal. A mí me llamó mucho la atención esta ocasión de Time cuando decía quiénes eran los líderes de la nueva generación. Y aparece esta mujer que se llama Halsey, que es una artista que se convirtió, según la revista Time, pues es la inspiración para la nueva generación. Y cuando a ella la entrevistaban, a mí me llamó mucho la atención porque ella se define a partir de tres palabras, tres B. Ella dice, soy birracial, bisexual y bipolar. Y es interesante ver cómo una persona que está en una posición de liderazgo, cuando ella se define a través de estos tres B, yo pensaba 10 años atrás, cualquiera de esos tres B hubiera sido un obstáculo para ella. Ahora se convierte en un elemento de su personalidad que ella quiere destacar. Hace 10 años ser birracial, pues ya tenía unas implicaciones que le impedían con una cantidad de obstáculos raciales, particularmente en Estados Unidos. Bisexual, pues evidentemente era un tema muy complejo de aceptar socialmente. Y bipolar, pues muchísimo más. Todavía las enfermedades y las condiciones mentales, pues tienen unas implicaciones muy complejas en la aceptación de las personas. Entonces miren cómo de tres cosas que hace 10 años eran un obstáculo, se vuelven tres cosas que ella destaca de su perfil y se vuelve su rediseño, su repensarse, su redefinirse ante el mundo. Y esto me parece que está influyendo a todas las personas en todos los niveles. La quinta de las tendencias se llama Doctor Soy Yo y como les decía al principio, un poco en la pandemia nos volvimos un poco todos un poco más doctores, ¿no? Empezamos a saber de síntomas, empezamos a hablar de laboratorios, de si era Pfizer, si esto, cómo funcionaba una pandemia, una epidemia, cómo entendimos muchas más cosas de cómo funcionaba nuestro cuerpo y demás.
Y todos, pues evidentemente nos volteamos a mirar el tema de la salud, evidentemente. Los estudios que tan pronto comenzó la pandemia, de las primeras cosas, de los primeros estudios que hicimos nos reveló que la gente estaba obsesionada con el tema de la salud, muy preocupada, incluso contratando seguros de salud, comiendo más saludable, es decir, la salud en todas sus, comprando medicamentos, previniendo, comprando vitaminas y muchas cosas que por años no había hecho, ¿no? Y cuidando más su salud, su peso y tal, que pues la pandemia, digamos que nos llevó a todos a esto. Entonces, con ese espíritu, de alguna manera decimos que todos empezamos a ser nuestros propios doctores, ¿no? No sé si tengan ustedes gente cerca que esté haciendo este ayuno intermitente, estas cosas, entonces voy a dejar de comer a partir de tal hora, o ahora voy a comer esto, o voy a hacerme vegetariano, o voy a hacerme vegano, y voy a cambiar mis hábitos de esta y esta manera a ver qué pasa, ¿no? Un poco como que experimentamos con nuestro propio cuerpo, voy a dejar de comer esto por las noches a ver cómo si duermo mejor, voy a empezar a hacer ejercicio después de esto, en vez de después de comer, voy a empezar a hacerlo antes de comer. Ese tipo de cosas hemos empezado como a interesarnos por entenderlo. A mí me llamó mucho la atención que al principio de este año, cuando les preguntaban los propósitos del nuevo año, la gente más joven, según esta encuesta de Global Web Index, respondía en tercer lugar comer más saludable. Y yo pensaba, eso es impensable. Hace 5 o 10 años era impensable que la gente más joven, si tú le dijeras cuál es tu propósito para el nuevo año, te dijera que comer más saludable, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un cambio muy grande, una transformación muy significativa. Y todo esto tiene mucho que ver con ver la comida como una medicina, ¿no? En esta ideología de que el comer bien te va a evitar tener que eh, pasar por enfermedades y tal. Y aquí hay una cosa que es nueva, esto ya lo hemos visto hace un tiempo, pero lo que es nuevo es que estamos viendo mucho el tema de la alimentación relacionada con la salud mental también, no solo con la salud física. Esta mujer que tiene un libro que se llama The Happy Kitchen, que se llama Rachel Kelly, ella tiene una frase que dice, el poder que tiene la comida de afectar nuestro estado de ánimo va mucho más allá. De hecho, la importancia de la dieta en nuestra salud mental o la llamada psiquiatría nutricional por fin está siendo tomada en serio por los psiquiatras tradicionales. Miren qué interesante que habla de psiquiatría nutricional, es decir, la alimentación y la relación con la salud. En un momento en el que estamos hablando muchísimo de salud mental, pues hablar de salud mental también es hablar de alimentos, ¿no? Entonces, creo que este es un cambio significativo que vamos a ver con mucha más fuerza en los próximos años también. La sexta de las tendencias, como les decía al principio, hay una ola, epidemia de desconfianza, la gran pandemia realmente, la otra pandemia es la pandemia de la desconfianza. La gente no cree en nada. Hoy la gente desconfía de todo, desconfía de la autoridad, desconfía de los gobiernos, desconfía de los expertos, desconfía de todo. Este es un estudio que hace, como les decía Edelman, el barómetro de la confianza, y cuando le preguntaban a la gente cómo era su nivel de credibilidad, incluso una persona como yo, que es un criterio interesante, es decir, tú confías en una persona como tú, tu vecino, tu amigo, tu primo, alguien como tú, alguien de tu trabajo, y está en los niveles más bajos históricos que se conozca esa confianza. Entonces, no confiamos en nadie, tenemos mucho miedo, una profunda incertidumbre es lo que nos ha traído. Todo este año ha sido un año de profunda incertidumbre, básicamente porque empezamos el año pensando que dejábamos el 2020 atrás y de repente por ahí en febrero nos dimos cuenta que estábamos en el mes 14 del 2020 y que la realidad seguía siendo un poco la misma. Y ahora empezamos seguramente a ver la luz, seguramente muchos de ustedes empiezan a ver normalizadas muchas cosas, pero aún no sabemos cuándo. Y es la conversación de todo el mundo en la calle. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Y probablemente la gente te diga, ya probablemente nunca vamos a retomar la normalidad. Esa es la característica de la incertidumbre y esa incertidumbre es la semilla de la incredulidad, ¿no? De este momento tan difícil de credibilidad. Estamos en los niveles más bajos de credibilidad de los motores de búsqueda. Ahí, ahí lo pueden ver, de los medios tradicionales, de los medios de las propias compañías, del social media que ha sido tan polémico y tan controvertido, pues hoy creemos cada vez menos. El famoso social media es carátula en Time Magazine esta semana diciendo, bueno, hay que borrar Facebook o no. Es decir, estamos en un momento en el cual no sabemos qué va a pasar con las redes sociales y hay una crítica profunda hacia las redes sociales.
Lo mismo que hacia los medios tradicionales. De hecho, si ustedes ven ahí, Colombia es el tercer país donde que más gente está de acuerdo con que los medios no están haciendo un trabajo siendo objetivos y no tomando partido. Entonces, Colombia particularmente tiene este tema más presente que nadie. La séptima de las tendencias se llama pensar humano, ¿no? Pensar humano, pensar local, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la pandemia nos ha hecho mucho más pensar a escala. Estábamos viajando globalmente, moviéndonos, pensando en lo que pasaba en un lado, en otro, y de repente la pandemia nos hizo meternos en el universo de nuestra casa y de nuestro barrio, de nuestros vecinos, y aprendimos el nombre de los vecinos y aprendimos quién vivía al lado en muchos casos, y eso nos hace pensar más humano y más local. Pero esto no es nuevo de la pandemia, esto ya venía con mucha fuerza, ya estábamos viendo con mucha fuerza fenómenos como este, en la ciudad de los 15 minutos, que es este proyecto que hay en París hace mucho tiempo, o hace mucho tiempo no, hace por lo menos un año antes de la pandemia, ya París estaba hablando de la ciudad de los 15 minutos, es decir, que una persona pueda llegar a todos los lugares, a su trabajo y a todo, en 15 minutos, sea caminando, sea en bicicleta, y esto pues rompe el esquema de la ciudad tradicional, porque la ciudad que conocimos siempre y en las ciudades que crecimos, pues tenían la zona financiera, la zona de las fábricas, la zona residencial, la zona y resulta que cuando te dicen no, todo debería estar cerca, pues te cambia completamente la mentalidad y la gente empieza a vivir en ese pequeño universo que es su barrio o su zona. Pero también habíamos visto ya crecer con mucha fuerza esta tendencia de la gente pasando más tiempo en su casa. Esto no es un tema de la pandemia, eso ya venía antes de la pandemia. Estábamos viendo cómo las generaciones más jóvenes preferían quedarse en casa, invitar amigos a casa que salir. Ya estábamos viendo impacto en empresas, en marcas y en actividades relacionadas con el alcohol, por ejemplo, o con la diversión nocturna, donde la gente estaba prefiriendo estar en casa. Y eso pues la pandemia evidentemente lo fortaleció y lo incrementó sin ninguna duda. El comercio local sí, pero el comercio local online también, ¿no? También este estudio de Vogue Business, cuando antes y después de la pandemia, cuando a la gente le preguntan eh, cómo ve el tema de estos formatos, el e-commerce y tal. Bueno, evidentemente el e-commerce crece mucho y tal, pero si ustedes se fijan ahí, el que más crece es el e-commerce de los negocios locales. Es decir, la gente quiere las dos cosas, quiere comprar local, pero quiere comprar online. Y esa es la gran oportunidad que tienen los negocios locales. Esta es una iniciativa muy interesante que hicieron en Canadá, que se llama Not Amazon. Y así es la dirección, not-amazon.ca. Es decir, es un sitio de e-commerce donde ustedes pueden comprar productos locales para no comprarle a Amazon, ¿no? Que vamos a ver que el tema de Amazon es bastante polémico y este es un ejemplo que hicieron, como les digo, en Canadá para que la gente compre local. Local sí, pero online. Local sí, pero sin sacrificar las ventajas del e-commerce. Y la última de las tendencias que quiero compartirles hoy se llama vergonzosa culpa. ¿Qué quiere decir vergonzosa culpa? El sentimiento que mejor describía hace un año la conversación sobre el medio ambiente era la rabia. Ustedes se acuerdan el fenómeno de Greta Thunberg, el fenómeno que probablemente no oyeron, pero que fue muy importante, que se llamaba Extinction Rebellion, que era realmente un grupo que decía lo que haya que hacer para salvar el planeta. Si tiene que morir gente para salvar el planeta, tenemos que hacerlo. Primero salvar el planeta, ¿no? Entonces, que en sí mismo parecía una contradicción, pero viene Greta Thunberg con este tono de rabia, de reivindicación, y de repente la llegada de la pandemia nos demostró que tenemos gran parte, o nos hizo pensar que tenemos gran parte en lo que ocurrió y en lo que está ocurriendo cada uno de nosotros. Entonces, lo que hemos visto en el mundo es un sentimiento de los ciudadanos que se sienten cada vez más avergonzados, se sienten cada vez más comprometidos a actuar por su propia cuenta. Y también van a seguir presionando a los gobiernos y a las compañías, a las empresas en todos los niveles para que actúen frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque empezamos a ver, es decir, la pandemia lo que nos hizo fue entender que el cambio climático era un tema que nos pueda tocar directamente, ¿no? Y que los fenómenos ambientales dejaron de pasar en el mar,
en una isla por allá en el Pacífico, que hay una isla de plástico, no sé dónde quedará, o sea, era algo como muy lejano y empezamos a vivirlo de cerca. Fue muy impactante esta noticia, que no sé si ustedes vieron, que después de los incendios famosos del año pasado en Australia, empezaron a encontrar en los bebés no nacidos, empezaron a encontrar, perdón, en los bebés que nacieron empezaron a encontrar daños en los pulmones, como si sus madres hubieran fumado durante todo el embarazo. Y empezaron a encontrar también en las placentas de los bebés no nacidos, empezaron a encontrar microplásticos. Es decir, el plástico no está en una isla en el Pacífico, en una isla de plástico, ni está en las mares, ni está en las playas, está en nuestro cuerpo. Y eso empieza a impactar a la gente. El tema de los incendios no es un tema de Australia, está en los bebés, está en los pulmones de los bebés que van naciendo. Entonces ahí empezamos a sentir que esto es un tema que nos toca directamente. El New York Times hizo un documental que se lo recomiendo, está en YouTube, que se llama Cómo parar la próxima pandemia. Y lo que hicieron ellos fue partir de una pregunta: ¿quién es culpable de la pandemia? Y la respuesta es tú. Cada uno de nosotros es culpable de la pandemia. Es decir, la destrucción de los entornos naturales, la destrucción de los espacios, de las cadenas alimenticias de algunas especies, hace que finalmente pues pase lo que pasó, aunque China tenga más responsabilidad o menos, aunque haya sido en un laboratorio o no haya sido, y eso nunca probablemente lo sabremos, pero en todo caso, la generación de una pandemia en la historia de la humanidad ha estado relacionada con esos cambios que pueden pasar en un entorno y que hoy, pues por la urbanización de muchas zonas que antes eran reservas forestales y tal, pues puede pasar con más facilidad. Entonces, ¿eso a dónde nos ha llevado? Pues a un tema de autocontrol, de ser mucho más cuidadosos en qué compramos, qué impacto tiene eso que estamos comprando. Y como les decía antes, que la gente vota con la billetera. Cada que compra algo lo compra porque apoya o no una causa. Esta es una marca en Estados Unidos que me parece que es bastante inspirador lo que hacen. Se llama Allbirds y ellos lo que hacen es que en su catálogo de los zapatos que venden ponen cómo es el impacto de la huella ambiental, no solamente en la producción del zapato, sino en su transporte y finalmente en su desecho cuando ya no se use, tiene un impacto en la huella de carbono, cómo es su huella de carbono, de manera que la gente lo incorpore. Ese es el otro precio, ese es el nuevo otro precio. La gente va a mirar el precio y también va a mirar el precio del planeta. Y eso es importante y eso es un tema que vamos a ver con mucha más fuerza cada vez. ¿Qué es lo más conveniente? Pues aprender a adelantarnos a las legislaciones. Si sabemos que en nuestro sector se viene una legislación en términos ambientales, pues adelantémonos a esa legislación. Eso es lo mejor que pueden hacer las marcas y las compañías. Quizás el caso más inspirador es este de KLM, que es esta famosa aerolínea holandesa que probablemente ustedes conocen. Y ellos antes de la pandemia, por lo menos un año antes de la pandemia, hicieron una comunicación publicitaria en la cual le decían a la gente: si no tienes que viajar, conéctate online. No, si no es necesario que estés físicamente en el lugar, puedes hacer la reunión de manera online. Eso lo dijeron un año antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque no queremos que viajes. Una aerolínea, no queremos que tomes un avión si no necesitas tomarlo. Aprende a viajar responsablemente. Y ese era un mensaje muy fuerte. Le decían a la gente, siendo una aerolínea, si es mejor, si puedes tomar el tren, toma un tren, no tomes el avión, porque la realidad es que sabemos que la huella de carbono que genera el avión es mucho más grande que la que genera el tren. Eso es adelantarse a la legislación y ellos lo hicieron y lo hacen bastante bien. Entonces, ese es el mensaje. Esa culpa que tiene el consumidor podemos usarla a nuestro favor. Esa culpa que hoy siente el consumidor frente al tema ambiental, si nosotros somos capaces de ayudarle a que descargue un poco esa culpa, a que done algo para ayudar al planeta, para que compense de alguna manera lo que está gastando, lo que está comprando, ahí hay una inmensa posibilidad. Y esto, como les digo, es una tendencia que veremos crecer y crecer hacia el futuro. Entonces, como una manera de resumir, entonces hablamos de un optimismo controlado. El optimismo sí, pero lo vamos a controlar muchas veces, no va a poder ser tan desaforado ni tan celebrador como quisiéramos.
El capitalismo nos va a traer esta idea de cuestionar el capitalismo, nos va a poner a hablar mucho de la inequidad, los segmentos más jóvenes muy preocupados con el tema de la inequidad. Vamos a ser cada vez más anfibios, vamos a movernos entre lo físico, lo virtual, entre el mundo real, el mundo virtual con más facilidad. Nos vamos a reinventar todos, tanto en lo personal como en lo profesional. Vamos a considerar muchos elementos de nuestra salud a partir de comer diferente, a partir de ejercitarnos diferente, a partir de tener una relación diferente con nuestro cuerpo. Vamos a vivir en un mundo de profunda desconfianza, eso afecta muchísimo a las marcas y tenemos ahí un inmenso desafío en ganarnos la confianza otra vez y poder comenzar a construir confianza, porque evidentemente una sociedad sin confianza no puede vivir y necesitamos reconstruirla. Vamos a pensar más humano, vamos a pensar a escala humana, vamos a pensar en el barrio, vamos a pensar en nuestra zona, vamos a pensar en nuestros vecinos, mucho más. Y vamos a sentir culpa con todo el tema ambiental y por eso vamos a querer actuar, vamos a querer tomar decisiones que nos permitan actuar. Entonces, eso quería compartirles las tendencias y creo que tenemos algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario, pues muy bienvenido. Doctor Juan, muchísimas gracias por esos conceptos tan importantes. Algo con lo que me quedo es adelantarnos a la legislación, adelantarnos a lo que va a pasar. Eso me parece espectacular. Y construir confianza en las marcas. Eso es súper necesario para que el consumidor final nos prefiera, nos busque y siempre tenga ese recordatorio de marca. Entonces, abrimos este espacio para preguntas. Si quieren, pueden habilitar sus micrófonos. Si tienen dudas, es un tema súper importante porque nos estamos preparando a esas tendencias próximas de nuestro consumidor final. ¿No? ¿No tenemos preguntas? Hola, buenos días. Disculpa, en mi caso no es una pregunta, es una solicitud. Si pudieses presentar nuevamente la diapositiva del número 5. Lo que pasa es que nosotros aquí en la compañía tenemos un esquema de retroalimentación y estoy haciendo un borrado con los pantallazos de esas diapositivas y me hace falta la número 5, si pudieras mostrarla nuevamente. Claro que sí, no hay inconveniente, Alba. De todas formas, Qué estas pena, memorias, muchas gracias. no te preocupes, para eso estamos. De todas formas, estas memorias se las compartimos a los correos que Sí, correcto. registraron en la asistencia. Ah, qué lindos, gracias. Listo, pero igual ahí ya el doctor nos ayudó y la colocó ahí en pantalla. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? Bueno, sí, dale, adelante. Yoli dice, Nicolás. No te escuchamos bien, adelante nuevamente. Yoli, hay una pregunta en el chat que dice Nicolás González, ¿es normal que aún las ventas se vean afectadas por la pandemia y hasta cuándo cree que se podría atribuir a esto una disminución en las ventas? Gracias, Sandrita. Gracias por esa pregunta. Pues la verdad es que depende mucho del segmento y de la categoría. Como ustedes saben, pues, y lo hemos vivido desde el principio de la pandemia, pues hay industrias que tuvieron una expansión muy grande porque justamente ofrecían productos o servicios que necesitaba la gente o que se generaba esta ola un poco de pánico y entonces la gente terminaba comprándolos y otros evidentemente pues sector turismo y bueno, muchos que están pues muy afectados y que probablemente pues la afectación se pueda extender por más tiempo. Yo creo que es imposible decirlo en términos generales. El tema de lo que hoy nos afecta también en el tema de las materias primas, también que lo sabemos. Creo que algunos hablan de mediados del año próximo, pero sí, definitivamente creo que tendremos que esperar, tendremos que mirar a detalle pues cada sector porque se irá recuperando con un ritmo diferente. Yo soy optimista y creo que en general pues creo que todos los segmentos se recuperarán y todos
los segmentos económicos pues volverán incluso a niveles por encima de lo que estaban antes de la pandemia. El tema es que sí creo que hay sectores que se va a prolongar de alguna manera más el tema por otras razones, ¿no? Por la escasez de microchips o por lo que sea, se puede extender un poco más esa crisis. Vale, doctor, muchísimas gracias. Acá Sandra Corredor nos hace un aporte y es muchas gracias, como siempre, temas muy constructivos e interesantes. Entonces, gracias a todos por la participación. Doctor Juan y Sasa, muchísimas gracias, de verdad, es un tema súper relevante porque nos tenemos que ir preparando para ese futuro y tenemos que ir revisando nuestro consumidor final, qué necesidades tiene. Muchísimas gracias a la Corporación Senda. Este espacio hace parte de los programas que ellos ofrecen. Tenemos en este momento a la persona que hace todo el tema para Senda y ella va a tener un espacio para presentarse, para presentar la corporación. Entonces le damos la bienvenida y adelante, apreciada Mónica Cuervo, el auditorio es tuyo. Buenos días, gracias Yolanda, muy amables por la invitación. Bueno, les voy a presentar un poco sobre la Corporación Universitaria Senda para que nos conozcan. Les voy a proyectar la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya ven las diapositivas? Sí, sí, las vemos perfectas, Mónica. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, les voy a presentar la Corporación Universitaria Senda. Es una institución educativa con más de 45 años de trayectoria. Su educación es una educación con calidad. Nos enfocamos mucho en ese foco, pues más ahorita con todas estas nuevas tendencias. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, manejamos 3 sedes allí. Es una institución privada de educación superior, sin ánimo de lucro, y tenemos, pues somos reconocidos mediante la resolución 1597 de febrero del 28 del año 2011, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Nuestra trayectoria inició en el año 1976 y hoy, pues ya siendo pues los contribuyentes en un tema de educación por 45 años. Actualmente ya tenemos nuestras inscripciones abiertas para este periodo 2022-1, para que pues de pronto sus hijos o ustedes también inicien sus procesos de educación en pregrado o posgrado. ¿Por qué elegirnos? Primero, tenemos más de 6.000 profesionales en las áreas de deporte, arte, negocios y administración. Contamos con nuestras 3 sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá, más de 60 convenios nacionales. Uno de ellos tenemos el convenio con FENALCO. Tenemos un convenio con FENALCO del 20% de descuento, pues para que ustedes aprovechen también. Y unos bonos que también ustedes lo pueden comprar por medio de la página de FENALCO que aplica con este 20% de descuento. Más de 45 años de trayectoria y convenios internacionales. Nuestra oferta académica. Acá tenemos nuestra oferta de pregrado y posgrado. En pregrado, pues manejamos estos programas. Ingeniería Administrativa es el único programa que manejamos acá en la ciudad de Bogotá. Tenemos Marketing y Negocios Internacionales, Danza y Dirección Coreográfica, Creación Escénica, Trabajo Social, Licenciatura en Educación Artística y Artes Escénicas, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y una tecnología en entrenamiento deportivo. Y una oferta de posgrados enfocada en especialización en deporte y desarrollo social, especialización en discapacidad, educación física, recreación y deportes adaptados. Esta es nuestra oferta académica por si alguno se anima o sus hijos desean iniciar su vida universitaria con nosotros. El proceso de nosotros es súper sencillo para ingresar a nuestra universidad y es primero pues hacer una inscripción. Ustedes lo encuentran en nuestra página web www.senda.edu.com en la parte superior izquierda de nuestra página web. Eso es un formulario de información básica de ustedes para nosotros ya empezar a hacer todo el proceso con cada uno de los que estén interesados. Posteriormente se hace el pago de la inscripción, que son 93,367 pesos. Este valor ahorita ustedes lo pagan, pero va a ser abonado en su recibo de pago de la matrícula.
Entonces, pues les sale gratis también este valor. Posteriormente se deben enviar los documentos requeridos. Aquí tenemos los documentos para pregrado o posgrado. Cuando ya se presenta toda esta información, programamos nuestra entrevista con el director del programa. Una vez él ya nos dé la admisión al programa, generamos el recibo de pago para legalizar su matrícula. Contamos con todas las formas de pago, pagos en contados, cesantías, en línea, tarjetas de crédito, y manejamos diferentes créditos educativos con estas entidades, Fineducar, Banco Pichincha, Fincomercio, Comuna, Colsubsidio, ICTs y también un crédito directo con la universidad. Entonces, pues tenemos muchas opciones para realizar esta forma de pago. Estos son nuestros teléfonos de contacto. Nuestro PBX es 245-3216 y nuestro celular es 321-915-5725. Los invitamos a conocer más de nosotros en la página web www.senda.edu.co y lo que necesiten con mucho gusto. Quedamos siempre pues acá estas invitaciones súper especiales de FENALCO y lo que necesiten, ahí las puertas están abiertas, ¿vale? Muchas gracias. Mónica, no, muchísimas gracias a ti por esa presentación tan completa de nuestra corporación Senda, que hace parte de nuestros afiliados de FENALCO. Gracias a todos por la participación en esta capacitación.